Cristianismo y ciencia. Bienvenidos a Cristianismo y Ciencia. ¿Has pensado en si todo lo que te enseñaron sobre los orígenes de la humanidad estuviera basado más en suposiciones que en observaciones reales? ¿Y si los registros genéticos, arqueológicos y lingüísticos apuntaran todos en la misma dirección, pero en una dirección muy distinta a la afirmada? Hoy vas a ver la historia desde otra perspectiva. Una donde la evidencia sí importa. Una donde la evidencia sea más relevante que las suposiciones o las hipótesis más llenas de cuentos que de ciencia. Acompáñanos para que descubras cómo la ciencia bien aplicada siempre respaldará la Biblia. Nos han dicho que el Homo sapiens existe desde hace unos 300.000 a 200.000 años. Esto después de millones de años de supuesta evolución de individuos simiescos a lo que somos hoy día. Pero, misteriosamente, la escritura, la agricultura, las civilizaciones y la arquitectura, todo aparece de repente hace apenas 5.000 años. ¿Qué ocurrió durante esos 295.000 o 195.000 años? ¿Por qué no hay señales de civilización, lenguaje o conocimiento acumulado? Para efectos de simplicidad, tomaremos el rango de 200.000 años. Ahora, muchos sugieren que la razón de la aparición tan repentina de civilizaciones bien establecidas se debe al surgimiento de la agricultura. Pero eso implica una idea bastante inusual, que, durante 195.000 años, nuestros ancestros fueron tan poco perspicaces, tan poco curiosos, que nunca se dieron cuenta de que una semilla en la tierra podía dar fruto. ¿En serio? ¿Nadie pensó en esto durante todo ese tiempo? ¿No hubo siquiera una noción de cómo la tierra da su fruto? Y sin embargo, al mismo tiempo, nos dicen que poblaciones como los Homo erectus tenían la capacidad de navegar. Es decir, construir estructuras complejas de ingeniería marítima y arquitectura naval, donde las demás supuestas subespecies humanas, según la evidencia, tenían capacidad de crear instrumentos de música, herramientas complejas, joyería, control del fuego, construcción de refugios, lenguaje, pensamiento abstracto y simbólico y sepultar a sus muertos y rituales religiosos. Pero espera. ¿No estamos hablando de un tiempo donde, supuestamente, la agricultura y el conocimiento básico de la naturaleza estaban fuera de su alcance? Y ni hablar de las escalas de tiempo, que no coinciden con la matemática del crecimiento poblacional más sencillo. Pero ese, lo dejaremos para otro video. Entonces, ¿qué explicación ofrecen desde el bando evolutivo? Pues, ninguna convincente. Simplemente, sucedió. Esto es conocido como la paradoja sapiente. Tanto la paradoja poblacional y la paradoja sapiente representan no solo una piedra en el zapato a su narrativa fantasiosa, sino que estas dos paradojas van de la mano con la evidencia genética en cuanto a la diversidad que ha existido en la humanidad.
Cuando surge la civilización, lo hace casi simultáneamente en todo el mundo. Desde Egipto hasta Sumeria, desde China hasta Mesoamérica. Todas con escritura, matemáticas y arquitectura monumental. Algunas incluso con pirámides. ¿Cómo es que pueblos tan lejanos compartían conceptos tan similares, sin contacto alguno? ¿Acaso compartían estos conocimientos por haber tenido un punto de encuentro común? ¿Y fue desde ese origen compartido que se esparcieron pueblos fundadores que dieron origen a todas estas civilizaciones? En varias partes del mundo, como Mesopotamia, China, Mesoamérica, los Andes y África surgió de forma simultánea la agricultura. Cada región domesticó plantas diferentes, trigo y cebada en el creciente fértil, arroz en China, maíz en México, papa en Perú. Lo curioso, todos lo hicieron de forma independiente, casi en el mismo periodo. ¿De dónde obtuvieron este conocimiento casi de forma simultánea, estando tan distantes geográficamente? Y que, según la narrativa evolutiva, les tomó 195.000 años. No solo cultivaban plantas, también domesticaron animales. Cabras y ovejas en Medio Oriente, cerdos en Asia, llamas en los Andes. Cada cultura domesticó especies distintas, pero con un mismo fin: alimentación, transporte y compañía. Asimismo, distintos rincones del mundo, sin contacto entre sí, las primeras civilizaciones comenzaron a construir templos, rendir culto a seres superiores y enterrar a sus muertos con rituales. No fue un fenómeno aislado. Fue una oleada global. Mientras se levantaban los pilares sagrados de Göbekli Tepe en Anatolia, los pobladores del Valle del Indo realizaban abluciones rituales en grandes baños de piedra. Al mismo tiempo, en Sumeria se erigían zigurats dedicados a dioses celestiales, y en Egipto los faraones eran adorados como divinidades vivientes. ¿Cómo es posible que culturas tan distintas llegaran a conclusiones tan similares? ¿Necesidad evolutiva? ¿O el reflejo de un conocimiento más antiguo compartido de algún modo? Incluso los descubrimientos han mostrado comportamiento religioso y ritualista en los neandertales. Hallazgos en cuevas como Sanidar, Irak, y la Chapelle aux Saints, Francia, sugieren cuidado, intención y quizás, creencias. Algunos arqueólogos hablan incluso de cultos a los cráneos, o símbolos de poder. Toda esta simultaneidad no solo refleja un conocimiento en común, sino que también refleja una necesidad del ser humano a acercarse a lo divino. Esto no es algo que surja por necesidad evolutiva o reproducción. Surge, como indica Génesis, de un punto en común donde una población grande con conocimiento común como arquitectura, matemática, agricultura, ganadería, lenguaje, escritura, conocimiento de los astros y sobre todo, el conocimiento de la divinidad, se fragmentó y fundó distintas civilizaciones formando cada una su divinidad dejando de lado al único Dios verdadero. Tenemos además, evidencia que respalda el relato bíblico sobre Babel y la acción de Dios sobre las lenguas. Según en los cilindros de Bir-Nimrud se puede leer: Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi gran señor me ha establecido con fuerza, y me ha impulsado a reparar sus edificios, la torre de Babilonia, la he construido y terminado. La torre de Borsippa había sido construida por un rey anterior. Él había completado 42 codos, pero no terminó su cima. Con el paso del tiempo se había arruinado, la lluvia y la humedad habían penetrado en los ladrillos, el revestimiento de ladrillo cocido se había abombado. Marduk, mi gran señor, inclinó mi corazón a reparar el edificio. No cambié su ubicación, ni destruí su plataforma de cimientos, sino que, en un mes afortunado y en un día propicio, emprendí la reconstrucción, puse mi mano para levantarla y terminar su cima. Tal como había sido en tiempos antiguos, así levanté su estructura. Como vimos en la traducción, Nabucodonosor llama literalmente a este monumento la Torre de Babilonia, siendo Babilonia intercambiable con Babel. Describe esta torre como una importante estructura antigua construida por un rey anterior que, por alguna razón, no fue terminada, no finalizaron su cima. ¿Por qué? Una pista se encuentra en el segundo nombre que da a la torre, Torre de Borsippa, que literalmente significa Torre de la Lengua, lo cual sugiere un evento lingüístico significativo. La Biblia y antiguos relatos históricos dan esa explicación.
¿De dónde surgieron el lenguaje y la escritura? Dependiendo a quien se le pregunte, las fechas varían. Desde una postura secular, el lenguaje habría surgido hace unos 50.000 años, aunque algunos extienden esta cifra hasta medio millón de años. Sin embargo, estas fechas no se basan en evidencia directa, sino en especulación evolutiva. En contraste, la evidencia arqueológica ubica el surgimiento tanto del lenguaje escrito como de las civilizaciones alrededor del 3000 a.C., es decir, hace unos 5000 años. Convenientemente para el creacionismo, este periodo coincide con la cronología bíblica del diluvio relatado en el Génesis. Ahora bien, ¿es posible que el lenguaje humano haya surgido a partir de simples gruñidos o sonidos sin estructura? La respuesta corta es, no. Y esta conclusión está respaldada por más de 250 años de investigación lingüística. A pesar de ello, muchos biólogos evolutivos intentan explicar el surgimiento del lenguaje desde una narrativa evolutiva, pasando por alto los hallazgos de la lingüística. ¿Por qué? Porque el lenguaje representa una de las diferencias más profundas entre el ser humano y los animales. Necesitan explicarlo dentro de su marco. El lenguaje es un sistema estructurado de símbolos, sonidos, gestos o signos que permite a los seres humanos comunicarse, transmitir información, expresar ideas, emociones y construir pensamiento abstracto. Es una de las capacidades más complejas y únicas del ser humano. Los componentes principales del lenguaje son fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. En términos simples, información codificada. Y toda información codificada, sin excepción, proviene de una inteligencia capaz de manejar dichos códigos. Y en el caso del lenguaje, no solo conocerlos, sino que debe ser recibido de alguien que ya lo conozca. Como veremos a continuación. Los modelos estocásticos aplicados al lenguaje muestran que este no pudo surgir de manera natural, sin una estructura previa. Aquí no hablamos de comunicación animal, sino del lenguaje humano, tengamos eso en mente. Según la teoría evolutiva, la humanidad habría pasado de un estado sin lenguaje, que en lingüística se conoce como L0 a uno con lenguaje estructurado llamado L1. Pero desde una perspectiva probabilística, esto es altamente improbable sin una población humana suficientemente grande, estable y compleja. El estudio de modelos estocásticos del lenguaje señala que, para que el lenguaje evolucionara mediante pequeños cambios aleatorios, como propone la evolución, serían necesarias al menos 4 condiciones. 1. Una gran población humana. 2. Interacción social constante. 3. Preservación en el tiempo de las invenciones lingüísticas. 4. Transmisión generacional eficaz. Pero estas condiciones no se cumplen en las primeras etapas de la humanidad. La población estimada de Homo sapiens hace 200.000 años oscilaba entre 2.000 y 10.000 individuos. Esta población no solo es insuficiente, sino que además estaba fragmentada en distintas regiones geográficas. Y aun si se cumplieran todas esas condiciones, el salto de L0 a L1 seguiría siendo imposible sin un lenguaje preexistente. Esto lo demuestra el proceso de Markov, que modela la evolución de estados en el tiempo. En este modelo, el paso a un nuevo estado depende solo del estado actual, no del pasado. Imagina que estás tratando de predecir el clima de mañana. No necesitas saber cómo estuvo hace una semana ni siquiera ayer. Solo te importa cómo está hoy. Si hoy es un día soleado, hay un 80% de probabilidad de que mañana también lo sea, y un 20% de que llueva. Pero si hoy está lloviendo, entonces mañana hay un 60% de probabilidad de que siga lloviendo y un 40% de que el sol vuelva a salir. Esto es un proceso de Markov, una decisión que depende únicamente del estado actual, no del pasado.
Supongamos que el estado A es L0, sin lenguaje, y el estado B es L1, con lenguaje. Para que una población transite de A hacia B, debe cumplir ciertas condiciones fundamentales. Entre ellas, las descritas por Eric Lehmberg en 1967 en su libro Fundamentos biológicos del lenguaje. Entonces, se requieren dos requisitos fundamentales para adquirir lenguaje. 1. Un cerebro humano funcional. 2. Exposición suficiente al lenguaje entre los 2 años y la pubertad. Este conocimiento está respaldado por siglos de estudios médicos, psiquiátricos y lingüísticos y ahora, estocásticos. Por lo tanto, no existe una población inicial lo suficientemente grande ni condiciones viables para que los primeros humanos hayan adquirido el lenguaje de manera natural. Esto nos lleva a la hipótesis del periodo crítico, que sostiene que existe una ventana de oportunidad limitada para adquirir lenguaje antes de la pubertad. Existen discusiones sobre la adquisición de un estado L2, es decir, un segundo idioma, pero no existe crítica científica robusta sobre pasar de un estado de L0 a L1 desde un contexto evolutivo. Ahora, desde la neurología. Paul Broca, cirujano y anatomista francés, descubrió el área del cerebro responsable de la producción del lenguaje, área de Broca. Y Carl Wernicke, físico alemán, identificó el área relacionada con la comprensión del lenguaje, área de Wernicke. Ambos demostraron científicamente que el lenguaje no se adquiere fuera de los periodos críticos. Su nombre real es Susan Whaley. Nacida en 1957 en California, Estados Unidos. Ginny fue descubierta por los servicios sociales en 1970 a la edad de 13 años. Desde aproximadamente los 20 meses de edad, Ginny fue encerrada por su padre en una habitación pequeña, completamente aislada del contacto humano normal. Pasaba la mayoría del tiempo atada a una silla orinal o en una cuna improvisada. No se le hablaba. Su padre le prohibía a los demás miembros de la familia interactuar con ella. Una muestra clara de la maldad humana. Este lamentable trato a Ginny le generó graves problemas de desarrollo. Cuando fue descubierta, Ginny no hablaba ni entendía el lenguaje, caminaba de forma torpe y presentaba graves deficiencias cognitivas y sociales. Los médicos y científicos vieron en ella un caso único para estudiar la hipótesis del periodo crítico del desarrollo del lenguaje. Su caso fue bien documentado y por más esfuerzos que se hicieron, aprendió a comunicar ciertas ideas con lenguaje básico y signos, pero nunca llegó a dominar completamente una gramática. Aislada desde muy pequeña, nunca pudo adquirir un lenguaje completo, a pesar de múltiples intentos posteriores. El resultado fue claro: una vez atrapado en el bucle sin lenguaje, no hay forma natural de salir de él. El caso de Víctor, ocurrido a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, fue documentado principalmente por el médico francés Jean-Marc Gaspard Itard, quien asumió su educación tras ser encontrado. La documentación se hizo a través de informes médicos, observaciones pedagógicas y algunas publicaciones científicas que hoy son consideradas fundamentales en la historia de la psicología, la pedagogía y la lingüística. Víctor nunca logró aprender lenguaje. Oksana Malaya fue una niña que, debido a condiciones familiares extremas, vivió durante años con perros en el patio trasero de su casa. Según los informes, sus padres eran alcohólicos severos, y a los 3 años, fue expulsada al exterior de la vivienda, donde encontró refugio en una perrera con varios perros. Durante aproximadamente 5 años, Oksana convivió exclusivamente con los animales, imitando sus comportamientos para sobrevivir. Ladraba, caminaba en 4 patas, gruñía y se comportaba como parte de la manada. En 1991, los servicios sociales la encontraron en un estado salvaje. Presentaba un comportamiento animalizado, no hablaba, ladraba y mostraba conductas ferales. Fue trasladada a un centro de rehabilitación infantil. Mostró una leve recuperación lingüística debido a que estuvo expuesta al lenguaje hasta los 3 años, antes de ser abandonada. Aprendió a hablar rudimentariamente y a interactuar con personas. La conclusión a la que se llega con estos casos lamentables es clara. Se necesita lenguaje preexistente. Se necesita enseñanza directa de ese lenguaje.
Esa enseñanza debe ocurrir antes de la pubertad. No existe un camino natural para pasar de L0 a L1. Aprender un nuevo idioma, L2, no es lo mismo que adquirir un lenguaje, L1. Si no se adquiere un lenguaje base en primer lugar, no se puede aprender ningún otro. Entonces, ¿cómo pasamos del lenguaje a la escritura? La escritura requiere elementos clave: cognición abstracta, una mente capaz de representar ideas; lenguaje oral, estructura simbólica de pensamiento; sintaxis y gramática, reglas que permiten organizar y transmitir significados complejos; sistema de escritura, representación visual del lenguaje preexistente. Sin lenguaje, no hay escritura posible. Por lo tanto, podemos concluir: el lenguaje no fue inventado, fue dado. Y si fue dado, entonces fue dado por una inteligencia que ya poseía la capacidad de comunicar, estructurar y codificar significados. El mismo Dios que creó al ser humano.